Soy Lorena Zárate, de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. Bueno, me parece que un discurso muy importante, y eso es algo que podemos incluso rastrear si comparamos el Pacto para el Futuro, que ha estado trabajando CGLU y que se aprobó el año pasado en el Congreso en Daejeon, con nuestra agenda común del secretario general de la ONU. Si miramos esos dos documentos y hacemos una búsqueda rápida de palabras, hice el ejercicio anoche, y el documento del secretario general tiene 86 páginas o por ahí. La palabra democracia, si no me equivoco, aparece una sola vez. En el Pacto para el Futuro, la palabra democracia y las instituciones democráticas y demás aparecen alrededor de 15 veces, en un documento que tiene 20 páginas o menos, ¿no? Y creo que esto no es casualidad, o sea, sabemos que las palabras importan, y lo vimos en el debate de la nueva agenda urbana también. Entonces, creo que parte de la fuerza del movimiento municipalista, en alianza con estos otros actores que decíamos y con la sociedad civil, es que a la vez que reclamamos un multilateralismo diferente y una voz y un espacio, ¿no?, más en el multilateralismo, más allá de los gobiernos nacionales, y una toma de decisión diferente que incluya esas voces, al mismo tiempo estamos trabajando eso en la democracia local, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras ciudades y territorios y en nuestras redes. Entonces, por supuesto no es fácil, porque estamos hablando de alinear y de ser coherentes, ¿no?, en las estrategias, en los valores que proponemos, pero creo que esa apuesta fuerte por los valores democráticos y la democracia, y creo que esto es muy importante y se ve reflejado tanto en el concepto del nosotras y la centralidad que está teniendo ahora el concepto del nosotras, como en el concepto mismo de democracia, que proponemos desde redes como las nuestras, del derecho a la ciudad, pero que le escuchamos a CGLU más y más, y ciertamente lo dijo Emilia, la secretaria general, hoy. Cuando hablamos de democracia no hablamos solo de elecciones, cuando hablamos de democracia no hablamos solo de representación, no hablamos solo de partidos políticos, no hablamos solo de poder participar cada 4 años y votar A, B, C, lo que hay. Hablamos de otra cosa, hablamos de profundizar la democracia, incluso hablamos de radicalizar la democracia, para hacerla más concreta, más directa, desde los barrios, desde los pueblos, desde las comunidades, desde todos los días, en la participación de la toma de decisiones, pero también de recuperar nociones de democracia ancestrales, nociones de democracia que vienen de prácticas de pueblos originarios y de pueblos indígenas, diría, en todas las regiones del mundo. Y ese foco, digamos, o ese marco nos cambia el foco, y el foco entonces ya no son elecciones, el foco es diálogo y consenso. Entonces nos fuerza a una dinámica diferente, nos pone en una dinámica diferente. Y creo que no es casualidad que eso venga junto con el poder de nosotros. Hay pueblos indígenas en Chiapas, en México, y seguro esto es verdad para pueblos en otras regiones del mundo. No solamente tienen una palabra para definir el nosotras, tienen 3 palabras distintas, por lo menos, para definir el nosotras. Y creo que eso da la dimensión de lo importante que es el concepto de nosotras, que necesitamos 3 maneras diferentes de nombrarlas, ¿no? Nosotras podemos ser las que estamos hoy acá, las redes y organizaciones y personas que estamos hoy en este retiro. Un segundo, nosotras somos nosotras, cada una de las personas y organizaciones, con nuestras comunidades, nuestras redes, nuestras dinámicas cotidianas. Y una tercera, por lo menos, si no más, pero una tercera que es nosotras, la humanidad, nosotras, todas las personas, incluso todos los seres vivos en el planeta. Me parece que estemos recuperando ese lenguaje, ¿no?, del nosotras y no del yo, que estemos recuperando un lenguaje de una democracia que se basa en consenso y por lo tanto en diálogo, en debate, en entendernos, en escucharnos, en superar diferencias de lenguaje y de culturas políticas distintas. Es importante hablar de futuro porque es importante hablar de utopías, porque hablar de futuro es cuestionar el presente, es hablar de lo que no nos gusta, de lo que está mal, de lo que está muy mal en el presente, en términos de las injusticias, de los abusos, de las discriminaciones, de la explotación, de la destrucción, de todo lo que está mal. Pero a la vez es hablar de lo que queremos y de lo que es posible. Y el futuro no es necesariamente algo que está lejos, ¿no? El futuro no es necesariamente algo que viene, o sea, en 20 años, en 50 años, en otra generación. El
futuro es mañana, ¿no? El futuro es lo que no tenemos hoy y podemos hacer. Pero también ciertamente es un futuro, y ahí también retomando principios de pueblos indígenas, de hecho, es un futuro que piensa por lo menos en 7 generaciones, ¿no? Es un futuro que piensa en lo que vamos a dejar, que piensa en legados, que lo que hacemos hoy tiene un impacto, y lo que dejamos de hacer hoy tiene un impacto y tiene legados. Creo que es importante hablar de futuro en plurales. Las comunidades indígenas, las comunidades negras, en muchos lugares del mundo nos están diciendo tenemos que hablar del futuro, entre otras cosas porque el presente no nos gusta y los pasados tampoco nos gustan, por supuesto, hay mucho en el pasado tremendo, ¿no? de legados tremendos que tenemos hoy, que acarreamos hoy, de racismo, de patriarcado, de colonialismo. Pero entonces hablamos de futuros en plural, porque eso también es importante, ¿no? No hay un futuro solo, no hay un modelo solo, no hay una sola narrativa. Creo que hay valores compartidos, hay principios compartidos, y desde ahí hay muchas maneras distintas de hacer y de ser en el mundo. Por lo tanto, eso tiene que ser en plurales, ¿no? Como los feminismos tienen que ser en plurales y tantas otras cosas tienen que ser en plurales. El pacto le habla a una agenda global, le dice a esa agenda global que no puede haber un nuevo contrato social del que habla esa agenda global sin las voces de las comunidades y de los territorios locales, ¿no? Que no puede haber una agenda global sin las demandas, sin las aspiraciones, sin los derechos y las necesidades de las y los habitantes de nuestros territorios todos los días, ¿no? Y que esas comunidades incluyen un montón de diversidades, que esas comunidades no son homogéneas, y que incluyen no solo los gobiernos locales y regionales, sino la sociedad civil, los movimientos sociales, los pueblos indígenas, ¿no? Las juventudes, las mujeres en todas sus diversidades, y esas experiencias cotidianas de los barrios y comunidades. Entonces, que no puede haber una agenda global en abstracto, que no puede haber un nuevo pacto social del que habla esa agenda en abstracto. Tiene que ser algo muy concreto, y para ser muy concreto tiene que venir de esas voces y de esos barrios y de esas realidades. Esta visión del pacto trae claramente un municipalismo feminista, que no es lo mismo que hablar de una agenda con perspectiva de género, que no es lo mismo que hablar de una agenda que incluya a las mujeres o las diversidades, ¿no? Estamos hablando de una agenda feminista que dice eso, pero dice mucho más. Y parte de lo que nos dice es que tenemos que centrar la mirada en los cuidados. Y que el cuidado, los cuidados en plural, los cuidados de las personas, los cuidados de nuestros territorios, los cuidados del planeta, los cuidados de la vida cotidiana, tienen que ser el centro de nuestra acción, porque sin eso no hay reproducción social, sin eso no hay reproducción de la vida en general, más allá de la vida humana. Y esto es fundamental, y esto no necesariamente está o no está con esa fuerza en las agendas globales. Entonces, este aporte del municipalismo feminista, o de un municipalismo comprometido con el feminismo como manera de entender el mundo y de centrar los cuidados, me parece fundamental. El otro aporte es el tema de los comunes, claramente vinculado con esto, y que en la agenda del secretario general, en la agenda más global que se propone, se menciona los comunes, pero creemos que de manera muy reducida. Se menciona los comunes más en una perspectiva más ecológica, digamos, o de ecosistemas, e incluso solo enfocada en los océanos, ¿no? En la Antártida, en el espacio exterior, y demás, pero no se ven los comunes en su sentido más amplio, no se ven los comunes en todas sus facetas, desde la tierra, la vivienda, el agua, los servicios públicos, la educación, la salud. Entonces creo que la perspectiva municipalista construida colectivamente entre gobiernos y comunidades locales nos amplía esa noción de los comunes tremendamente. La complejiza, por supuesto, pero la amplía de una manera que creemos que es fundamental, ¿no? Tanto horizontalmente de lo que debe abarcar, como en el sentido más vertical o más de la coordinación entre las distintas esferas de gobierno. Entonces, que no es algo que solamente los gobiernos nacionales puedan decidir, ni que la comunidad internacional pueda decidir. Gestionar, proteger, recuperar los comunes tiene necesariamente que empezar desde los territorios y desde la vida cotidiana de nuestras comunidades, ¿no? Hablábamos hace un rato de temas de democracia y de expandir nuestras nociones de la democracia a otra forma de entenderla.
de nuestra relación con la naturaleza y de que en realidad somos una sola cosa y no podemos separarnos. En fin, creo que ahí hay unas pistas muy claras de poder imaginar el mundo distinto a lo que es hoy. Y decía, no hace tanto tiempo, hablamos de, por ejemplo, en temas de vivienda, hace 40 años muchos países del mundo promovían alternativas de vivienda y alternativa colectiva y cooperativa de vivienda. Eso era normal. Se hacía en países capitalistas, en países socialistas, se hacía en todos lados. Hoy hablar de eso es ser comunista o venir de Marte, ¿no? Entonces, creo que esta noción de aprender de dónde hemos estado, de lo que es posible, de lo que ha sido posible, incluso unas pocas décadas atrás, es lo que nos abre la posibilidad de imaginar un futuro distinto, ¿no? Y no solamente partiendo como que el futuro es algo que está en blanco, el futuro es algo totalmente incierto, que es imposible imaginar, que es imposible saber cómo lo vamos a dibujar, que no tenemos casi ningún poder de dibujarlo. Creo que tenemos que romper con eso, ¿no? Porque eso genera inercias y nos desmoviliza y nos quita poder. Y creo que lo que necesitamos es al revés, ¿no? Exactamente al revés.